Estamos mirando este tópico de la santidad de Dios, esta característica de la santidad de Dios. Dios es santo, cantábamos ahorita uno de los cantos. Y es interesante porque la palabra santo y santidad en la Biblia se menciona más de 900 veces. Y es sobre este carácter del Señor, la esencia de lo que Dios es, la sustancia de lo que Dios es, que es su santidad. Es uno de los atributos de Dios que se habla más que cualquier otro tema en la palabra del Señor. Y no quiere decir que aunque otras de las características de Dios que se mencionan menos, quiere decir que sean menos importantes porque se mencionan menos. Pero quiere decir que Dios nos habla a través de la santidad porque Dios quiere hablarnos de la importancia que debe de ser para los hijos de Dios. Esa santidad se debe reflejar en nuestra persona, en nuestra familia, en la congregación, cada vez que venimos a rendirle culto a Él, que venimos a rendirle servicio a Él de adoración. La santidad de Dios producirá en nuestra vida un temor reverente, producirá en nuestro caminar un temor hacia Dios. Y el propósito de Dios en cuanto a su palabra es eliminar de nuestra vida el temor que el diablo pueda poner, que el temor que el mundo quiera ponernos. Es eliminar ese temor de nuestras vidas, pero a la vez la palabra de Dios nos dice que abracemos el temor a Dios. Y dirán ustedes, pastor, ¿qué tiene que ver el temor con la santidad? Tiene que ver todo completamente. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 15 al 17, les dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sean santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En otras palabras le dice, caminen en temor todo el tiempo que vivamos. Zacarías, esposo de Elizabeth, padre de Juan el Bautista, escribió estas palabras proféticas dirigido por Dios. Dice, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Que le sirvamos con temor. Pablo le escribe a los hebreos y les dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, refiriéndose a Jesucristo. Por medio de la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios vino a librarnos de todos los temores. La palabra de Dios nos dice que cuando venimos a Cristo somos libres de temores que el mundo quiere traer a nuestra vida o que el mundo ha traído a nuestras vidas.
Sin embargo, también nos dice la Escritura que debemos abrazar el temor a Dios. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Dios, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. La palabra de Dios nos dice que Él nos va a librar de los temores del mundo y los temores que la muerte ha traído a la humanidad. Y la pregunta es, ¿debemos de temer o no temer? La santidad nos producirá un temor en nuestra vida de un Dios que es santo, completamente santo, y que Él no va a comprometer su santidad con nada. En el Nuevo Testamento, cuando María fue a visitar a Elizabeth, ambas esperaban hijos. Elizabeth esperaba a Juan el Bautista, María esperaba a Jesucristo. Habiendo sido virgen, concibió por el Espíritu Santo a Jesucristo. Y le dice las palabras, María llena del Espíritu de Dios, dice estas palabras, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y sigue diciendo, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. ¿Por qué tenemos tantos temores hoy en día? Hoy vivimos en el día de la pastilla para cualquier temor. Vivimos hoy en día con tantos temores en todo el sentido de la vida. Vivimos en una época donde el temor, las ansiedades, los miedos, incluso toman a los hijos de Dios, aquellos que han abrazado y han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hoy hay temores, hay paranoia, miedos, fobias, que son tan latentes en todo sentido de la vida. Miedo sobre si perdemos la salud. Miedo si se colapsa la economía. Miedo a que nuestros hijos sean adoctrinados por el comunismo. Miedo al terrorismo. Miedo a climas extremos que pudieran venir. Miedos a futuras pandemias o epidemias como la que tuvimos del COVID-2. Miedo a turbulencias políticas en las elecciones. Miedo a un mundo digitalizado. Miedo a una tercera guerra mundial. Miedo a la muerte. Miedo a la vida. Miedo a formar una familia. Miedo a tener hijos. Es decir, vivimos en medio de donde hay muchas fuentes que acarrean ansiedad y estrés, incluso a los hijos de Dios. Incluso a los hijos de Dios. Y a lo mejor ustedes dirán, pastor, una vez más, ¿qué tiene que ver la santidad con el temor? Tiene que ver todo. Hoy hay miedo a todo lo que hemos mencionado. Pero lo hay porque entre más nos alejamos de Dios, de creer en Dios, va a haber más miedos a cosas físicas que pudieran venir. Pudiéramos decirlo de esa manera. La confusión moral en sí misma es una consecuencia de haber perdido algo. Aún como hijos de Dios, haber perdido algo. El temor a un Dios santo.
el temor a un Dios santo. Y como consecuencia tememos a cosas que pudieran venir catastróficamente o pequeñas cosas que pudieran venir a nuestras vidas. Dios es un Dios celoso, amén. La palabra de Dios nos dice en Éxodo 20 que Dios es un Dios completamente celoso. ¿Celoso de qué? Celoso de la santidad de Él. Y es tan celoso a esa santidad que Él no va a comprometer su santidad, haga lo que haga el hombre. Lo vemos desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva decidieron no creerle a Dios, fueron echados de esa comunión íntima y perfecta que tenían con el Dios santo. Dios no comprometió su santidad. Echó fuera de ese lugar a personas que le dijeron, no creemos en ti, Señor. No solamente eso. La santidad de Dios no se podía minar por no obedecer. Y cuando la nación de Israel se levantó contra Dios, y decidieron no creerle, Dios los puso a dar vueltas en el desierto por 40 años. La santidad de Dios no se compromete. Dios es un Dios santo. Cuando el pueblo de Israel decidió levantarse en contra de la sabiduría que Dios había establecido a través del liderazgo de Moisés y de Aarón. Y algunos de ellos se levantaron, dice, para poder levantarse en contra del liderazgo. Dice que fueron tragados por la tierra porque Dios es santo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, amén. Es el mismo ayer. Dios no ha cambiado, porque si cambia, ya no es Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando el pueblo de Dios se les decía, no quisieron entrar en la tierra prometida, Dios los puso y murió toda aquella generación en el desierto. Pero aun cuando fueron introducidos en la tierra prometida por Josué y Caleb, y no creyeron a Dios, y no se santificaron para Dios, sino que comenzaron a matar a sus hijos y adorar otros dioses, Dios sacó al pueblo de Israel y los llevó a Babilonia, porque Dios es un Dios santo. Dios es santo completamente. Ahora, escuchen esto, iglesia. Quizá a lo mejor dirán ustedes, sí, pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Eso ya no es ahora. La palabra de Dios nos muestra que cuando comenzó la iglesia en Jerusalén, dice que entraron a aquella pareja llamados Ananías y Zafira y trataron de introducir encubiertamente con hipocresía y con apariencia algo que no era de Dios. En medio de un avivamiento, Ananías y Zafira murieron porque Dios es santo. Dios es santo, hermanos. Dios no permitirá que sus hijos no le crean y a la vez crean. Dios es completamente santo. O nos tomamos de la palabra de Dios y nos aferramos a ella y decimos, Señor, es la fuente de santidad para mi vida a través de su Espíritu Santo. O tenemos que soltar y decir, yo creo otras cosas. Escuchen lo siguiente, pongan atención, no solamente cada uno de ustedes como hijos de Dios, líderes que están aquí en la iglesia. Cada persona que está aquí en esa mañana. Cada uno de ustedes como hijos de Dios. Porque Dios es santo, Él no permitirá mezclas de creer la palabra de Dios y creer algo más. O nos aferramos a la palabra de Dios o vamos a aceptar otras cosas que no son de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta.
Incluso Dios lo muestra al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Dios se lo mostró y le dijo: Dios, no quiero mezclas. Cuando te vayas a poner una ropa, no te pondrás lino, o en otras palabras, seda con lana. No mezclarás esas dos cosas. Cuando vayas y siembres, no pondrás dos semillas de diferentes en una planta, plantándolas juntas. Cuando vayas y ares, no pondrás a dos animales diferentes. ¿Qué era lo que Dios quería decirles? Dios es santo y no acepta mezclas. O creemos en Él o no creemos en Él. O nos tomamos de Él o no nos tomamos de Él. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y con qué razón Dios se encarga de mencionar más de 900 veces la palabra santidad de Dios? Santidad de Dios. La santidad de Dios no es negociable, no se toma a la ligera. Dios se encargó de alcanzarnos a simples mortales que estábamos destinados a perdernos eternamente separados de Dios en el infierno, y alcanzarnos por Cristo Jesús y por su gracia. En 1 Corintios 7:1 dice: así que, amados, Pablo escribe hablando sobre ese temor que debemos de abrazar. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos dice dónde vamos a perfeccionarnos en esa santidad práctica cada día en nuestra vida cotidiana. ¿En qué? En temer a Dios. En temer a Dios. En nuestra cultura moderna de muchos hijos de Dios dentro de la iglesia, se ha perdido el temor a Dios. Y marcó el comienzo de una edad moderna de ansiedad y de estrés, donde se trata todo de quitar esa ansiedad con pastillas. Pero el antídoto es el temor de Dios. Cuando abrazamos y le decimos: Señor, no puedo hacer eso, eso le deshonraría. Usted es santo. No puedo, Señor, estar pensando así, Señor, y creyendo esto que dice su palabra y a la vez no creyéndolo, Señor, porque eso le deshonra. Ese es el temor de Dios. La manera en que vamos a perfeccionar nuestra santidad, y lo miramos que eran ambas cosas. Dios nos santifica en Cristo Jesús, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 1, pero a la vez nosotros nos santificamos a poder abrazar esa santidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, creyendo lo que dice su palabra. No hay lugar más seguro que caminar con aquel que es santo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién tememos entonces? ¿A las incertidumbres que pudieran venir a nuestra vida? ¿A quién tememos? ¿A las tormentas que el enemigo pudiera querer traer a nuestras vidas para ahogarnos y, si fuera posible, despedazarnos? Solo nuestro Salvador, quien es santo, puede quitar de nuestras vidas cualquier temor cuando abrazamos el temor a Él. Interesante, ¿no? Dice: hey, voy a quitarles cualquier temor del mundo, pero quiero que abracen el temor hacia mí. Y el temor de Dios siempre traerá paz, gozo, tranquilidad, esperanza. Ese es el gozo, ese es el temor de Dios, siempre traerá eso. Cuando estaban los discípulos en el mar de Galilea, dice que casi las olas se levantaron y ahí estaba Jesús con ellos.
Ahí estaba Jesús con ellos. Y si estaba Jesús con ellos en esa tormenta, también está Jesús en cualquier situación que podamos pasar nosotros. Pero aún en eso dice: Señor, levántate, que nos vamos a ahogar. Tú te vas a ahogar junto con nosotros. Y el Señor le dice: hombres de poca fe. Dice que levantándose le dijo al mar: enmudece. Y al instante se hizo una gran bonanza. ¡Wow! Jesús está ahí. Jesús está en nosotros, hermanos. Jesús está con nosotros. Y eso es algo maravilloso. Y quiero que podamos ver dos aspectos de la santidad de Dios y cómo ese temor de Dios y hacia Dios produce en nosotros. La santidad de Dios produce una vida de humildad y de quebranto. La santidad produce una vida de humildad y de quebranto en los hijos de Dios que tienen una relación íntima con Dios a través de Jesucristo. Su palabra en 1 Samuel capítulo 2 versículo 2 dice: no hay santo como Dios, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio fuera como el Dios nuestro. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué maravilloso es poder ver que el Dios que no necesita nada, no necesita de mí, no necesita su creación para seguir siendo Dios, dice: voy a habitar con aquellos que se humillen y se quebranten. Voy a estar ahí con ellos. Hay difíciles situaciones en la vida, ¿verdad? Todos pasamos a través de situaciones bien difíciles que pudieran venir. Pero la santidad de Dios en los hijos suyos no solo produce una vida de humildad y de quebranto, sino transforma nuestros corazones a poder continuar temiendo a Dios. ¿Por qué? Dios no negocia su santidad porque le costó mucho enviar a su Hijo Jesucristo, mismo Dios en la carne, y quedar despedazado su Hijo por nuestros pecados. Le costó mucho llevarnos a esa santidad de nuevo, a esa comunión íntima con Él. Me llama la atención porque Dios, ese Jesús santo, tiene el poder para poder transformar cualquier corazón que viene humillado y quebrantado. Cualquier corazón que viene humillado y quebrantado. Y viene a poder entrar en el propósito de Dios. Dios tiene un solo propósito. Dios no tiene mucho propósito. El propósito para tu vida es este. El propósito para Dios es que le adoremos y que le sirvamos eternamente. Si recuerdan, ahí en aquella ocasión, ahí en Juan capítulo 8, cuando vino y le trajeron a aquella mujer para apedrearla porque la habían encontrado cometiendo pecado. La habían encontrado y dice que la pusieron ahí en medio, la tiraron. Y cuando la tiraron ahí en medio, la tiraron, yo creo que a los pies de Cristo Jesús. Y aquella mujer cayó a los pies de Jesucristo. Y todos líderes religiosos tenían piedras en la mano. ¿Para qué? Para poder apedrearla. Y no solamente ellos. La audiencia que yo le llamaría los medio confortables. Los que están atrás de los líderes religiosos. Y los que dicen: voy a ver qué pasa. Lo que la mayoría haga, yo lo hago. Así que ahí está. Y el Señor le dice: el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra.
Y dice que pasó el tiempo a tal grado de que se quedó aquella mujer sola con Jesús. El Señor no solamente iba a cambiar el corazón de aquella mujer quebrantada, aquella mujer humillada, sino también cambió a la audiencia que estaba ahí a tal grado que cada uno soltó su piedra y se fue a su casa. Si hay alguien que nos puede señalar es Cristo Jesús, amén. Porque a lo mejor decimos, esta persona está haciendo esto, esta persona hizo esto. Y lo único que tenemos que hacer como hijos de Dios, lo único que tenemos que hacer aún como su creación, aún si no le conocemos todavía como a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es humillarnos y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, voy a buscar su presencia. Voy a buscarlo, Dios. No voy a buscar otra forma. Y el Señor se quedó con aquella mujer sola, allí. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Quién te condena? Y yo creo que aquella mujer, sin levantar su cabeza, le dijo, nadie, Señor. Yo creo que Jesús no le quitaba la vista de encima. Y le decía, yo tampoco. Ve y no peques más. Yo voy a ayudarte de aquí en adelante, hija. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. La santidad de Dios, aquella audiencia, la santidad de Cristo cambió la audiencia, cambió el corazón quebrantado y aún los religiosos quedaron de una manera tan especialmente transformados, de tal manera que por lo menos la situación, y tiraron la piedra. Ahora Jesucristo puede juzgar a cada uno. De hecho, en Juan capítulo 8, versículo 26, dice, muchas cosas tengo que decirles y juzgar de ustedes. Les está hablando a los religiosos, a los que decían, no, hay que juzgar a aquella. Hay que juzgar a aquella. Hay que hacer esto otro. Es como hoy en día si se le dijera a Israel, ¿por qué estás condenando a los palestinos? Matando a niños a diestra y siniestra. ¿Se va a aplaudir eso? Claro que no. Claro que no. O de alguna otra forma. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él y esto hablo al mundo. En otras palabras, líderes religiosos, gente, tengo muchas cosas para señalarles, pero no lo voy a hacer. Es lo que hace el Señor. La santidad produce una vida de humildad y de quebranto. Número 2, la santidad guía a un hijo a obedecer la palabra de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 19 al 31, nos muestra cómo el Señor desea santificarnos y nos santifica a través de su palabra. Somos su creación, amén. Ahora, ¿Dios necesita su creación para seguir siendo Dios? ¿Dios necesita su creación para seguir siendo Dios? No. ¿Necesita ángeles que le adoren para seguir siendo Dios? Dios existió en el principio y esto nos vuela la cabeza. Dios existió en el principio, aún antes de que el cielo existiera, aún antes de cualquier cosa que existiera. Dios existe sin necesitar nada de su creación. Y eso pudiera decir, ¿cómo puede ser posible eso? Entonces, ¿por qué Dios nos creó? Dice la palabra que nos creó para su gloria y alabanza de Él. Para su gloria y alabanza de Él. Somos su creación. Y es necesario para nosotros como hijos de Dios seguir caminando
en esa relación íntima con nuestro Salvador. Y una vez más le digo, muchas veces los hijos de Dios dicen, yo quiero este don de parte del Señor. Yo quiero que cuando ponga las manos sean sanadas las personas. Yo quiero que cuando ore por las personas se expulsen los demonios. Yo quiero hacer eso para el Señor. Quiero esa clase de poder. No hay poder sin santidad. No hay poder sin santidad. El Salmo capítulo 8 lo describe de esta manera cuando ve la grandeza de Dios y dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que le visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Es decir, la majestuosidad y grandeza de su santidad es tan poderosa que los hijos de los hijos suyos, su creación, tienen que esconder la esencia de su creación. La esencia de su creación. Y lo vemos en Isaías capítulo 6. Dice que los ángeles, estos querubines que tienen 6 alas, con 2 alas cubren sus rostros, con 2 alas cubren sus pies y con 2 vuelan y dicen, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Santo, santo es Dios, dice. Y están noche y día diciendo, santo, santo, santo. Algunos comentaristas dicen que la razón por que cubren su rostro y cubren sus pies es porque en la inmensa santidad y maravillosa santidad del Señor y la majestuosidad y grandeza de quien Dios es, alguien que es creado ve lo pequeño que es con Dios. ¿No es cierto que somos pequeños ante el Señor? Por eso Dios va a quebrar la arrogancia, el orgullo, la altivez. No hay algo más destructivo en un hijo de Dios que la arrogancia y la altivez y su autodependencia de Dios. Dependemos de Cristo Jesús en todo, amén. En todo. ¿Con qué razón leemos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento cuando el Señor se presentaba a sus siervos, dice que caían como muertos? Ezequiel, Jeremías. Hay un escritor cristiano que escribió, Juan Bunyan, que escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. Se los recomiendo, es un excelente libro. Y escribió Juan Bunyan lo siguiente sobre la santidad del Señor en su libro. La santidad del soberano Señor es tan abrumadora y vívida y tan deslumbrante. El no temerle sería una necia ceguera. De hecho, aquellos que no temen a Dios serían más necios que los animales, quienes tienen temor a los humanos. Qué necio es el hombre a quien Dios le sujetó toda su creación, sin embargo él rehúse disponer su corazón para temer a Dios. Es cierto, ¿verdad? Los animales temen a los seres humanos. Los hijos tienen respeto hacia los padres. Bueno, eso espero. Pero los hijos de Dios no temen a Dios y a la santidad de Dios. Algunos de los hijos de Dios. ¿Conocemos a Dios verdaderamente o decimos conocerle? ¿Conocemos a Dios verdaderamente? ¿Creen que Dios necesita mi alabanza para ser Dios? ¿Creen que Dios necesita mi servicio para poder seguir siendo Dios? Dios sigue siendo Dios. Pero cuando sirvo y adoro a Dios, entonces entro en el propósito de Dios. No en mi propósito, en el propósito de Dios por el cual me ha creado. Job
escribió lo siguiente. Ya cuando Dios se había presentado a él, cuando Job, el teólogo, el que conocía todo, el que decía, déjame te muestro la teología, déjame te muestro cómo Dios y cómo es la creación y cómo es todo, el que sabía todo, al que no le podían decir nada, Dios lo humilla al último y le dice en el capítulo 42, dice las palabras después de que se presenta el Señor a él, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Se imaginan haber visto a Dios? Haber visto a Dios, y dice el que conocía todo, y empieza con preguntas Dios. Ok, Job, tú conoces todo. Tú tienes la respuesta para todo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Sabes dónde estaba su fundamento de la tierra? ¿Sabes que se cuelga sobre la nada? ¿A dónde van los que mueren? Por eso es que Job dijo esas palabras. Cada vez que pasamos más tiempo con Dios, escuchen esto. Cada vez que pasamos más tiempo con Jesucristo. Y venimos ahí, nos humillamos, quebrantados y le decimos, Señor, yo no puedo avanzar este día sin usted. No puedo comenzar esa semana sin usted, Dios. Sería necio de mi parte, Señor, no temerle. No solamente, Señor, el domingo cuando voy a adorarle junto con mis hermanos, sino cada día, Señor. Dios no necesita de nosotros. Dios sigue siendo Dios. Dios no necesita su creación para seguir siendo Dios. Dios existió antes de que fuera creado lo que existe, sea visible o invisible. Pablo lo describe de esta manera en Hechos capítulo 17, el versículo 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. De Él viene todo. Él es santo, hermanos. Así que vamos a mezclar cosas del mundo, abrazar la palabra de Dios y creer otras cosas del mundo. Y decir, Señor, ¿puedo mezclar esas cosas del mundo con su perfecta palabra? Es imposible. Imposible. ¿Vamos a creerles a Dios y a la vez no creerle a Dios? ¿Cuáles son los temores que tenemos? Les decía ahorita, hoy hay más miedos, aún de los hijos de Dios, los que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador a través de haberse arrepentido de sus pecados y recibir la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Cristo está vivo hoy, amén. Cristo está vivo hoy. Él conquistó la muerte y está vivo hoy. Vive para poder mostrarnos esa santidad que Él es. Para su gloria y alabanza. Él no necesita de nosotros. Yo necesito de darle gloria a Él. Necesito servirle. Ustedes necesitan servirle. Quiero que abran sus Biblias y quiero terminar con lo siguiente. Porque si hay un libro de la palabra del Señor que menciona más que cualquier otra de los profetas la santidad de Dios, no que los otros no lo mencionen, también lo mencionan, pero es el libro de Isaías, es Isaías mismo, el profeta Isaías. De hecho, ahí en el Isaías 54, versículo 4 y 5, describe la gloriosa santidad, Isaías, de Dios. De la siguiente manera lo describe. No temas pues, el versículo 4, pues no serás confundida. No te avergüences, le dice al pueblo de Israel,
porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido, tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y no solamente es el creador de toda la tierra, de todo lo que existe. Él puso fundamento sobre la tierra, dice ahí Isaías 48:13. Él debe ser adorado solamente, dice Isaías 41:4, 43:1, 54:5. Él solamente nos hizo para adorarle a Él. Pero algo más maravilloso que podemos ver en este libro de Isaías, vean allí en el capítulo 41, ahí en el capítulo 41, vean lo que dice el versículo 14, porque Isaías se encarga de decir esta frase vez tras vez, tras vez, a través de que casi todos los capítulos de este libro. El versículo 14, vean lo que dice. No temas, gusano de Jacob, le dice a Israel. O vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. Vean el 43:14. Vean ahí el 43:14. Así que Jehová, redentor nuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Vean ahí el capítulo 47, vean el versículo 4. Nuestro redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Vean ahí también el 48:17. Miren lo que dice. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Vean el versículo, el 49:7. Así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Quiero que vean esas dos palabras. Santo y ¿qué? Redentor. ¿Redentor de qué? ¿A qué vino Dios? ¿A redimirnos de qué? Del pecado. Apartarnos de lo que antes nos tenía separados de la presencia de Dios. Así que Él pone su santidad y dice, los voy a redimir, no para que sigan igual, no para que hablen igual, no para que piensen igual, no para que hagan cosas que antes hacían igual. Dios es santo. Amén. Dios es santo. Así que si Dios me rescata y sigo en el pecado igual que antes, y digo ya he sido rescatado, soy libre, no le estoy creyendo a Dios. Y por eso es que hay tantas fobias hoy en día. Somos paranoicos, ¿no? Así que vamos a la ciencia y le decimos, por favor, deme una píldora para poder calmar mi estrés. Y mi estrés es porque no temo a Dios. Porque no amo a Dios. Porque no he recibido a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Porque si a lo mejor lo hemos recibido, no lo hemos hecho Señor de nuestra vida, el cual es santo.
Él es santo. Hoy en día se sabe, yo creo que México no es la excepción, pero en todas partes hoy vivimos en el tiempo de la píldora. ¿Tienes estrés? Tómate esa píldora. Con esto te vas a sentir mejor. No, te va a dar más para abajo y el siguiente día vas a necesitar 2 píldoras. Y la siguiente vez no vas a necesitar 2, vas a necesitar 4 más. Y después vas a ser dependiente de algo. Cuando el Señor, el temor de Dios, escuchen esto, el temor de Dios disipa cualquier miedo que pudiera venir. Y es la santidad de Dios. En la santidad de Dios hay una protección poderosa, maravillosa para los hijos de Dios. Aún se derrumbe todo a nuestro alrededor, habrá paz, habrá gozo. El temor de Dios traerá gozo al corazón, traerá alegría, traerá esperanza. Querremos obedecer la palabra de Dios, vamos a querer compartir con otros de Cristo Jesús, de la santidad que Él es. Aún no tengamos salud, ni nada material, vamos a decirle: Señor, usted es digno de toda gloria, Señor. Y tengo paz en mi corazón por Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la razón que tienes temores en tu vida? Quizá no has abrazado el temor de Dios. ¿Qué temores pudieran venir a tu vida? Escuchen esto: los temores del mundo quitarán la paz de Dios. Los temores del diablo quitarán la paz de Dios. El temor de Dios nos traerá paz, gozo, tranquilidad. Nos traerá el querer pasar tiempo con Él, el querer leer su palabra, el querer compartirlo con otros. Nos traerá el deseo de adorarlo, de servirle, de ayudar, de vivir y de morir a nosotros mismos para que Él viva. Morir al ego de nosotros para que Cristo viva. Amén.